Hoy vamos a meternos con uno de los momentos más fascinantes y, la verdad, menos contados de la historia de Sudamérica. Es un verdadero ¿qué hubiera pasado si que por muy poco cambia el mapa y el destino de todo un continente? A ver, suena a locura, ¿no? Pero esta idea, por extraña que parezca, fue el centro de un proyecto político muy real que se conoció como carlotismo. Una propuesta que, bueno, nació del caos y la ambición, y que buscaba atar el destino del Río de la Plata a la realeza española que estaba exiliada en Brasil. Bueno, para entender cómo una idea tan audaz llegó a ser posible, tenemos que viajar a una Europa que estaba literalmente en llamas. Y allí un solo hombre, Napoleón Bonaparte, había provocado un vacío de poder gigantesco. Es que todo pasó a una velocidad increíble. O sea, en cuestión de meses, el inmenso imperio español se quedó de repente sin un rey legítimo, sin una cabeza reconocida. La cadena de mando que había funcionado por 300 años simplemente se rompió. Y esta era la pregunta del millón, la que se hacían todos, desde la Ciudad de México hasta Buenos Aires. El rey estaba prisionero, la península estaba en guerra, y en medio de toda esa incertidumbre, de ese no saber qué hacer, apareció una solución totalmente inesperada desde Río de Janeiro. Y es justo acá donde entra en escena nuestra protagonista, una figura que nadie se esperaba. Una princesa española que vivía exiliada en Brasil y que vio en todo este caos una oportunidad de oro. El carlotismo, para que quede claro, era su gran plan, su jugada para llenar ese vacío de poder y de paso tomar las riendas de las colonias americanas desde la corte portuguesa en Brasil. Fíjese en la posición de Carlota Joaquina porque era única. Era la hija del rey, la hermana del rey prisionero. Pero lo más importante de todo, el detalle crucial, es que era la única de la familia real que no estaba bajo el control de Napoleón. Desde Río, ella era la realeza en libertad. Y bueno, con esa carta bajo la manga, Carlota lanza lo que se conoció como su justa reclamación. Empezó a enviar manifiestos a Buenos Aires y a otras ciudades, declarándose básicamente la regente legítima mientras su padre y su hermano estuvieran presos. La idea era simple, gobernar ella en nombre de su familia. Pero acá viene lo más curioso de todo. A pesar de la histórica y a veces violenta rivalidad entre España y Portugal, algunas de las mentes más brillantes de Buenos Aires empezaron a prestarle muchísima atención a esta propuesta. Este círculo de intelectuales y de funcionarios, a los que llamaron carlotistas, no es que de repente se enamoraron de la monarquía. No. Vieron en la princesa una herramienta, una ficha perfecta para mover en su propio tablero de ajedrez. Las propias palabras de Belgrano lo dejan clarísimo. Acá la motivación no era la lealtad a la corona, para nada. Era una jugada estratégica y muy astuta. Era usar la legitimidad de Carlota para sacarse de encima a los funcionarios españoles y dar un primer paso hacia el autogobierno. Y acá está el corazón del asunto, la gran contradicción que, al final, va a hundir todo el proyecto. Por un lado tenías a los carlotistas de Buenos Aires, que querían una monarquía moderna, limitada, casi un adorno, un paso hacia la independencia. Pero por el otro lado estaba Carlota, que era una absolutista convencida. Ella quería todo el poder, sin límites. O sea, querían cosas totalmente opuestas. Y esa contradicción interna no era el único problema, ni de cerca. Porque a pesar de este pequeño grupo de partidarios, la gran mayoría en Buenos Aires miraba todo el plan de Carlota con una desconfianza enorme. Es que, para muchos, la idea de ser gobernados desde Río de Janeiro, la capital del imperio rival, era sencillamente impensable. Lo veían como una amenaza, una excusa para que Portugal y Brasil se expandieran. Y sobre todo, era una interferencia justo cuando los locales por primera vez sentían que podían decidir su propio destino. El panorama político en Buenos Aires era un verdadero hervidero. El carlotismo no estaba solo en la cancha, competía contra los juntistas, que querían gobiernos locales pero leales a España, y también contra el grupo militar de Saavedra, que prefería esperar, consolidar su poder y no mover fichas todavía. Era una lucha de poder entre todos. Pero al final el destino de este plan no se iba a decidir ni en Buenos Aires ni en Río. No, se iba a decidir a miles de kilómetros de distancia, en los salones de la diplomacia europea, donde las alianzas cambiaban de un día para otro. Y acá aparece un personaje clave, uno de esos que mueven los hilos desde las sombras. Este hombre, Lord Strangford, el embajador británico en la corte portuguesa de Río, se convirtió en el jugador que, sin quererlo, sellaría la suerte del proyecto de la princesa.
A ver, el cálculo que hicieron los británicos fue muy simple, pero demoledor para Carlota. Su nuevo enemigo era la Francia de Napoleón. Por lo tanto, sus nuevos aliados eran los españoles que resistían. El plan de Carlota ponía en duda la autoridad del rey Fernando VII, y eso se convirtió en una amenaza para la alianza. Así que Strangford usó todo su poder diplomático para desmantelar el proyecto. Y acá llegamos al punto crucial de toda esta historia. Porque sí, el carlotismo fracasó. El proyecto nunca se hizo realidad. Pero, y esto es lo más importante, su fracaso tuvo consecuencias enormes y paradójicamente muy buenas para la causa de la independencia. Piénsenlo, todo este debate sobre el carlotismo obligó a las élites de Buenos Aires a pensar en su propio futuro. Al decir no a esta solución que venía de afuera, fortalecieron la idea de que la solución tenía que ser propia, interna. Los mismos hombres que apoyaron a la Carlota, como Belgrano y Castelli, aprendieron la lección y se convirtieron en los cerebros de la Revolución de Mayo apenas un año después. Y todo esto nos deja con una pregunta final, ¿no? El carlotismo fue un proyecto fallido, sí, pero quizás fue el fracaso más afortunado de la historia argentina. Fue el catalizador inesperado que le enseñó a toda una generación de líderes que su futuro no estaba en manos de reyes o princesas lejanas, sino en las suyas propias.